la opción de subirlo. Muy bien. ¿Se está grabando ya? Muy buenas tardes, mi querida audiencia. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros en estos programas que realmente para nosotros son un orgullo, un honor recibir a ustedes, nuestra audiencia, pero también recibir a nuestros invitados. Y el día de hoy, pues es un gusto tener a Alfredo Cuéllar, que le doy la bienvenida, y él se encuentra ahorita, él les va a decir dónde está. Dinos dónde estás, Alfredo, bienvenido. Muchas gracias, Raúl, y un saludo cariñoso a tu audiencia. Me encuentro en la ciudad de Fresno, California, una capital no oficial del Valle Central o el Gran Valle de San Joaquín, desde donde se exportan productos agrícolas para todo el mundo. Muy bien, muy bien. Pues mire, mi querida audiencia, resulta que el doctor Alfredo Cuéllar y su servidor llegamos de alguna forma, a conocernos en un grupo en donde un mutuo amigo, el queridísimo amigo doctor Salvador Borrego, ha juntado a un grupo de gentes que son pues muy experimentadas en sus áreas, y yo estoy ahí de colado, pero estoy de colado, ¿saben por qué? Porque yo tengo la especialidad de comunicar. Y a mí lo que me gusta es eso, comunicar, investigar. Y coincidí con que Alfredo envió hace unos días un texto que me llamó mucho la atención, y es un texto que vale la pena que ustedes también lo vean, porque habla sobre la seguridad en México. Bienvenido, Alfredo, así que vamos a platicar del tema y vamos a aprovechar los minutos que tenemos, ¿verdad? Oye, Estamos hacía listos. referencia en ese texto a Manuel Cavazos Lerma, que fue gobernador de Tamaulipas, pues si mal no me acuerdo, allá en los años finales de los 70, de los 80 más o menos. Correcto, sí, así mismo fue. Sí, fíjate que es muy buena pregunta la que dices. Bueno, la aclaración que haces de que yo lo menciono, porque gracias a la actual administración de la 4T, que es muy controversial, se han puesto nuevos estándares, estilos de gobernar, estrategias del Estado que nos obligan a reevaluar a todos los anteriores. Originalmente, la administración de Manuel Cavazos fue vista como una administración en la cola del PRI, prácticamente. Es decir, alcanzó la madurez el PRI como un instituto con muchos ejemplos de corrupción, y para mayor desgracia del mismo Manuel Cavazos, lo siguió Tomás Yarrington, todos de Matamoros, Manuel de Matamoros, Tomás de Matamoros, yo de Matamoros. Pero Tomás resultó un verdadero truán. Yo creo que el resto de su vida no le va a alcanzar el tiempo a Manuel Cavazos de haberlo apoyado. Era aquella época en que era prácticamente imposible ser un gobernador si no te apoyaba el actual. Era una forma de perpetuación de estilos y modalidades de gobernar que tenía el PRI. Entonces, pues Manuel Cavazos fue siendo estigmatizado. El mismo Tomás Yarrington hizo acusaciones a miembros de su anterior gobierno, del que él había sido parte, Tomás Yarrington, y alguno de ellos, como el famoso Pedro Hernández, terminó en la cárcel porque se le hicieron acusaciones de malversación de fondos en la construcción de unos tramos carreteros. Pero cerrando la pregunta que haces, una vez que estamos viendo lo que sucede en la actual administración, uno reevalúa. En efecto, fue
Calderón Hinojosa el que inició esta guerra contra los narcos y que fue el detonador de la violencia que existe y fue el archivillano que lo culpa Andrés Manuel López Obrador como el principal arquitecto que usando el Plan Mérida y la ayuda de Estados Unidos se lanzó contra los narcos, o realmente fue una persona que intentó ser un Berkele como el de El Salvador y le fue mal porque no pudo hacer el trabajo, fracasó el plan. Esos son el tipo de argumentos que revisamos ahora. Y en esa revisión que yo hice, tengo el sesgo en favor de Manuel Cavazos, que creo que fue un excelente gobernador. En primer lugar, porque no hubo ni cerca asesinatos y acción de Lampa como ahora existe. Sí existía, pero había sus acuerdos aquellos de que no nos metemos con los de aquí, de que respetamos al gobernador, de que la policía pues hace como que sirve de algo. Los acuerdos que había no se conocían. Al entrevistarlo o al hablar en privado, Manuel Cavazos decía, yo no tengo ningún acuerdo con nadie. Y pensamos ahora, si lo comparamos con lo que pasa en el gobierno actual, después de Tomás Yarrington y después otros dos priistas que hubo ahí, y actualmente Américo Villarreal, pues yo le doy un punto más que positivo al gobierno de Manuel Cavazos. Y termino porque no quiero llevarme en esto toda la entrevista. Así es. Oye, bueno, nomás para tu información y la de mi querida audiencia, Cavazos Lerma fue compañero mío en la No me Escuela de digas, Economía del TEC de Monterrey. sí, Fue donde lo conocí y tuvimos una amistad, pues así muy, si tú quieres, muy ligera. Y ya después él siguió el camino del PRI, de la política. Yo me dediqué sí, a otras actividades, pero siempre lo recuerdo con mucho afecto y además tengo su imagen muy grabada, porque él era corto de estatura, chaparrito, sí, chaparrito, y a veces llegaba con su sombrero sí, tamaulipeco, y sí. entonces ahí ya sabrás, los muchachos y las muchachas, por supuesto yo no, le decíamos la tachuela. ¿Por qué? Porque Sí, era chaparrito y con un y sombrero con muy, sombrero, muy grande, sí, pero era un tipo muy listo. Yo lo recuerdo sí. siempre con ese sello de que era un buen estudiante y muy listo. Y Oye, déjame, en el análisis que tú haces, Alfredo, hablas con mucha precisión que hay una gran diferencia entre lo que es vamos a llamar percepción, la percepción de lo que sucede en nuestro entorno con lo que realmente está pasando. ¿Podrías correcto. explicarnos cuál es esa gran diferencia? Sí, con mucho gusto, claro. Es una excelente pregunta. Y fíjate que los gobiernos amañados, como son todos los gobiernos, eh, usan esa diferencia muy notablemente. La percepción de la realidad respecto a un tema, en este caso que nos ocupa, la seguridad, se ve afectada por múltiples factores. Se ve afectada por tu simpatía al actual gobierno, se ve afectada porque recibes a lo mejor la compensación que da el actual gobierno para adultos de la tercera edad o adultos mayores, se ve afectada porque tengas un pariente que trabaja en las fuerzas de seguridad, se ve afectada porque te mataron un hermano, te ve afectada porque secuestraron a tu papá, se ve afectada por muchas razones. Entonces, al preguntarle a una persona en encuestas sobre, en tu opinión, del 0 al 5, del 0 al 10, ¿qué calificación le pondrías a la seguridad en México?
y entonces tú le pones una calificación con esos sesgos. Eso no tiene nada que ver con los sesgos, con las cifras sistemáticas de aumento de muertos, aumento de robos, aumento de secuestros. No tiene nada que ver. Pero además, también no es posible que le demos también tanta importancia a esos números, porque el 80 o 90% de esas estadísticas las presentan agencias del gobierno, y las agencias del gobierno se ven sesgadas. El jefe te llama y te dice, ay, no la friegues, ¿cómo me vas a decir que ha habido tantos muertos? Bájale ahí un poquito. Entonces, por ejemplo, algunos muertos que había los ponen como muertos del COVID y así le bajan. Entonces, hay una cantidad de mañas, de sistemáticas irregularidades que nos hacen pensar que para realmente hacer un juicio sobre la seguridad se necesita hacer lo que yo hago en mi artículo, usar verdades interpretativas. Es decir, no es la verdad porque yo no la puedo comprobar con números de una agencia que sea muy confiable, pero es una interpretación a pesar de que hablaste con un bolero, leíste una noticia por ahí, viste una entrevista como la que me estás tú haciendo, y de esa manera tú sacas una verdad y la presentas a un público para que se oriente más. Bueno, a final de cuentas, yo creo que acabas de tocar el tema central en este manejo de comunicación, porque ciertamente yo no conozco todavía ningún gobierno, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Europa, ni en ningún lado, que sea realmente honesto en el manejo de las cifras. Y eso es doloroso, porque a final de cuentas se está engañando, Alfredo, se está mintiendo. Y en el caso del gobierno de México, el gobierno de López Obrador, hay un lema que don Andrés Manuel ha manejado desde la campaña hace mucho tiempo, que dice, no mentir, no robar, no traicionar. Y lo peor de todo es que con todo este sistema de mentiras a la información, está engañando y está traicionando. Eso para mí es muy delicado, pero es un aspecto conceptual. A mí me gustaría irme más al aspecto de la realidad, porque el gobierno no lo va a reconocer. Tú dices en tu texto que el problema de la violencia en México y seguramente en el mundo es multifactorial, ¿verdad? Hay muchos elementos que se conjugan. ¿Podrías, así en un resumen muy descrito en tus palabras, decirnos por qué lo llamas multifactorial y cuáles son esos factores? Con mucho gusto. Es multifactorial porque son muchos los factores que intervienen en que finalmente exista inseguridad o que los niveles de inseguridad, perdón, o que los niveles de inseguridad se vean afectados de una o de otra manera. Por ejemplo, la proximidad con Estados Unidos. El asunto de la droga implica una demanda de personas que por adicción, por recreación, por gusto, por moda, la consumen. Y mientras haya alguien que quiera un producto, se le van a acceder. Es decir, el manejo que ha utilizado los Estados Unidos de combatir ese gusto o esa adicción, en lugar de reconocerla y de hacerla legal, que hay muchos estudios que mostrarían que sería no el mejor camino, pero uno mejor que el que existe ahorita, es una realidad en México, teniendo esa frontera. La otra es que México tiene ya varios años puesto en los niveles más altos de corrupción. Existen agencias internacionales que se las arreglan para medir el nivel de corrupción.
no con preguntas a la gente, tanto como con evidencias. Y entonces está la corrupción que interviene mucho. No hay ningún tráfico de drogas o contrabando que pueda existir sin el involucramiento de autoridades. De manera que para los que conocen este asunto y los que como yo somos originarios de una frontera, sabemos, pero así aún súper con la vida de por medio apostada, que están involucrados agentes aduanales, están involucrados policías, está involucrado el gobierno, de alguna manera o de muchas maneras. Está la administración de la justicia, es otro factor que interviene mucho. Están saturadas las cárceles de México no son gobernadas por la autoridad, son manejadas por la misma delincuencia, no importa lo que digan, y los jueces se ponen al mejor postor, siempre interviniendo con demasiada frecuencia en favor de los bandidos a cambio de cantidades o de protección que les den. Perdón, Y Alfredo, siguen los factores. una pregunta. En el caso de los jueces, en esta cadena de corrupción, como bien lo señalas, Sí, creo que hay un eslabón que hay que mencionar, que es la elaboración de la carpeta que llevan a cabo los fiscales. Y esa elaboración de la carpeta ha quedado demostrada por muchas ocasiones, por miles de ocasiones, que está mal elaborada. ¿Para qué? Para que después el juez pues, simplemente pueda decir, pues no hay razones jurídicas, ni datos, ni elementos, ni nada, queda en libertad. Para ti, ¿qué es más importante? La elaboración de la carpeta por la fiscalía, ya sea de los estados o la federal, o la resolución del juez. las dos son muy importantes y en las dos estamos fallando. La concepción más importante es hacer reformas trascendentales. Desgraciadamente, fíjate, el presidente de El Salvador, Bukele, es el más altamente evaluado funcionario del mundo. Tiene índices de aprobación del 96%. Eso es insólito, es decir, es un hombre que la gente lo adora porque se fue fuerte sobre la criminalidad. En Italia, donde tenían problemas extraordinariamente iguales y hasta peores, se hicieron reformas a niveles que los jueces salían con careta y fuertemente custodiados por los carabineros para que no fuera posible que se hicieran venganzas. Se fueron fuertes sobre la mafia. No está toda controlada, pero digamos que en un 80% sí. Es decir, uno de los problemas de los malos gobiernos, como el que actualmente tenemos, desgraciadamente, y los que tuvimos antes, que también desgraciadamente los tuvimos, es crearle a la gente un sentimiento de desesperación de que no tiene solución a algo. Fueron culpables los anteriores. Los jueces son corruptos, los bandidos son muy poderosos, los gringos tienen la culpa. No, 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 no. Todo tiene solución. Un buen gobierno da soluciones, no da pretextos, aunque le duela al que le duela. El otro problema sumamente serio, porque no quiero que esta entrevista tan amena se termine, hay un riesgo mayor que la violencia y se llama la polarización. Este gobierno ha polarizado como nunca a México a niveles que ya no es posible hablar con alguien que esté en favor de Andrés Manuel López Obrador con alguien que esté en contra de López Obrador. Yo les digo, vamos a hablar. En este artículo que escribí, que tan amablemente mencionas y que es el objetivo de esta conversación, yo empiezo diciendo, no empiecen ya a descontarme porque piensen que yo estoy en contra de López Obrador. Y los que me van a descontar porque diga algo bueno de López Obrador, no me descuenten. Vamos a hablar de la inseguridad.
Vamos a hablar de la inseguridad como si López Obrador no existiera. Y digan ustedes si merecemos los mexicanos esto. Es todo lo que yo digo. Entonces, la polarización se conecta con la violencia, es decir, ahorita tenemos violencia de crimen organizado, semi-organizado y desorganizado. Pero estamos muy próximos ya a tener, y de hecho de muchas maneras ya lo tenemos, la polarización que va a generar violencia. Yo te voy a matar a ti, desgraciado, porque no debes estar en contra de López Obrador. O tú mereces morir porque estás apoyando a López Obrador. Es una espiral muy peligrosa y es el paso que sigue. Fíjate, Alfredo, que al leer tu texto, que me gustó mucho, la verdad, debo reconocerlo, está bien estructurado, bien documentado. Para mí, el mensaje de tu texto, que es el que yo capté, no quiere decir que todo el mundo lo haga. ¿Sabes cuál es? Casi al final, si mal no me acuerdo, casi al final, tú por ahí dices otros datos, otros informes. Yo tengo otros datos, otros informes. Abrazos, no balazos. Culpar a la oposición no cambia la realidad. Eso. Híjole, esos dos párrafos, mi querido amigo Alfredo, a mí en lo personal me gustaron mucho porque hiciste un resumen de la realidad de hoy, de la realidad de hoy. Y si a esto le complementamos lo que estamos viviendo, ya con estadísticas, con mentiras, y inclusive hubo un tema ahí que se me pasó comentarte. También hay una gran cantidad de delitos que no se denuncian. Sí. ¿Verdad? Y esos hay que sumarlos a las estadísticas. Sí. Y eso sí. también ocultar información. ¿Verdad? Correcto. Pero bueno, a lo que yo me quiero referir en este momento, Alfredo, es que esta parte que tú tocaste, después le pones un envoltorio con un moño en el cual pones una serie de ejemplos de lo que sucedió en tu natal Matamoros. ¿Por qué no nos platicas de eso, Alfredo? Con mucho gusto. Permíteme un instante, hago un receso rapidito, una urgencia que tengo. Vamos a esperarnos unos segundos en cuanto regrese Alfredo, pero aquí lo que estaba comentando Alfredo era lo que él ha vivido en Matamoros. A ver, platícanos, Alfredo. Mira, tengo de la primaria. Sí, tengo mucho que decirte de Matamoros. Te voy a empezar por decirte lo que sucedió por allá por los 70s. Me robaron mi carro Volkswagen mientras yo estaba con comiendo en un restaurante. Cuando salí y no vi el carro, dije, ay, Dios santo, ¿qué pasó? Entonces me convencieron que me llevaran con Cacho, el Cacho famoso de Matamoros, que era el encargado de la vía de los robos de autos. Y le dije, Cacho, perdona que te moleste, yo soy amigo de tu hermano. Te voy a pedir, por favor, que... Silencio. Te voy a pedir, por favor, que me ayuden, me robaron el auto. Y me dijeron, déjame, perdóname, Raúl, tengo... ¡Hey! Vete, dale, vete. Y dijo, no puede ser, profe, aquí no le robamos a los locales. Le dije, pero a ver, Luisito, a ver, fíjate, lleva al profe a que vea los carros robados. Y entonces me llevaron a 20 bodegas. Cada bodega tenía no menos de 100 carros. Y me decía
el que me ayudaba ahí, profe, ya, agarra el carro que quiera, al Cacho no le va a importar. Todos eran carros con placas de otros estados o con placas americanas. Al final llegamos y le dije yo, no hombre, esto no lo voy a hacer yo porque ¿qué tal si me encuentran los dueños del carro? Entonces regresé con el Cacho, le dijeron, no, profe, fíjese que no lo encontramos. ¿Cómo que no lo encontraron? Y se acerca ahí una chichín que le dice, deben ser los de San Luis que llegaron. Ah, sí, esos desgraciados. No te preocupes, profe, mañana le tengo su carro. Al día siguiente me levanto y estoy leyendo yo en la prensa. 2 torturados le cortaron los órganos genitales, se los pusieron en la boca y los enterraron en la playa Lauro Villar. Y en eso suena el teléfono. Profe, ya le tenemos aquí su carro. Ese era el Matamoros de los 70s, donde te conocían, respetaban a la gente, la autoridad no servía y no ha servido nunca, pero era así como funcionaba. Ahora hay una infiltración en todo, inclusive los relatos que yo hago ahí, de que para entrar en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, tienes que pagar 5,000 pesos en aquel tiempo. Te estoy hablando de hace unos 10 años. No ha cambiado Y nada, mi querido Alfredo. Al no, contrario, yo creo que se ha empeorado totalmente. ¿sí? Y Ha las escuelas empeorado. públicas de primaria y secundaria se ponen media cuadrantes y le cobran 10 pesos a los niños para entrar, los hijos de los bandidos. Saben los directores, saben los inspectores, saben los profesores, pero no se quieren meter en problemas. Y la mejor prueba de lo que Ven a estamos una hablando persona. ahorita fue lo que sucedió en Matamoros hace escasamente unos meses, cuando de repente unos 5 norteamericanos cruzan la frontera en Matamoros, ingresan a esa ciudad y de repente son secuestrados. Y dos de ellos ejecutados, los otros 3 secuestrados. Según dicen ellos, iba nada más acompañando a una mujer que le iban a hacer alguna operación estética, pero la verdad es que Sí, iban a buscar droga, sí. ¿verdad? Recuerdo el Y se caso arma el perfectamente. escándalo internacional, no solamente nacional, y entonces a los 3 días, 4 días, aparecen ahí en la plaza de Matamoros los 3 sobrevivientes, ¿verdad? Con un cartel que no recuerdo ni lo que decía. Y entonces se les atiende ahí por parte de las autoridades, se les checa si están bien físicamente y se les devuelve a las autoridades norteamericanas. Y no se sabe qué pasó, Sí, no se sabe qué sucedió, por qué sí, los devolvieron. Ah, no, ya me acordé. ¿Cómo se llama? El letrero decía, ah, no, a los otros pocos días sí, aparecen ahí en la plaza de Matamoros, creo que eran 3 o 4 ejecutados, que decían ellos fueron los que mataron a los sí, americanos. correcto. ¡Ay! ¡Qué eficiencia! ¡Qué honradez! ¡Qué forma tan ética de manejarse! Perdóname la Sí. ironía, pero No, estoy muy no de lo puedo ver acuerdo. de otra forma. Para mí Sí, hay una conexión, hay una complicidad entre las autoridades y el crimen organizado. Y es un ejemplo, pero en tu totalmente. texto, ya para dejarte la palabra, hablas ahí de otros temas en otros estados. Tal es el caso de Michoacán, Sí, donde está el crimen organizado controla a los limoneros, a los aguacateros, y todo con un derecho de piso. Y les dan permiso para a qué horas hacer la cosecha y a qué horas empaquetar y a qué horas subir a los autobuses, a los tractocamiones, transportar. Para mí, y esa es mi última pregunta que quiero hacerte en esta entrevista, yo en lo personal sí creo que hay una colusión, una complicidad entre las autoridades y el crimen organizado. ¿Tú qué opinas, mi estimado Alfredo? no hay ninguna duda.
De eso no hay ninguna duda. Ya te lo dije, hay muchos estudios extraordinariamente bien documentados que muestran que la corrupción no existiría si no hubiera complicidad, el bandidaje no existiría si no hubiera complicidad. La impunidad que existe es increíble. Fíjate, ahí mismo en mi artículo menciono yo, de 100 delitos que se denuncian, que ya antes explicamos por qué los que se denuncian solamente es una fracción muy pequeña de lo que realmente pasa. El 0.09% es resuelto entre comillas. Llámese que lo resolvieron golpeando a unos, haciéndole firmar que son culpables de algo, o llámese así como tú lo describiste, que el mismo crimen organizado te pone a los que cometieron el error de agredir a los americanos, confundidos por haitianos y de otro cártel, y eso son lo que se resuelve. Entonces, un delincuente dice, si yo cometo algo, si yo mato a alguien, si yo secuestro a alguien, si yo me robo algo, hay menos de 99% de posibilidades que me pesquen y que yo termine en la cárcel. Y aún si termino en la cárcel, ahí mandan mis amigos o los bandidos a los que yo pertenezco. Y en un tiempo salgo o ya me dedico a otra cosa. Es un problema muy complejo, por supuesto. Reitero la respuesta. No me cabe ninguna duda y a ningún especialista le cabe de que la corrupción, el bandidaje, tiene fuerte involucramiento con las autoridades competentes y no competentes. Antes de que concluyamos el programa, me gustaría preguntarte, ¿estás tú convencido de que el crimen organizado se ha venido armando en forma muy sofisticada, de tal forma que actualmente ya no solamente cuenta con la violencia, cuenta con las armas, cuenta con las drogas, cuenta con los halcones, cuenta con el abuso del transporte de drogas, sino ahora también ya está sometiendo a las comunidades de muchos pueblos para que se conviertan en su, fíjate, fíjense bien audiencia, se conviertan en su pantalla para poder actuar. ¿Qué nos puedes Sí, decir así brevemente, mi querido Alfredo? una que se da a entender, pero no mencionaste, cuentan con los especialistas más buenos del mundo, es decir, expertos en bombas, expertos en tecnología, mucho más, porque mientras que en el gobierno se quedan todavía pensándolo si se ajusta a un patrón de autorizado de sueldos o no, ellos dicen, ¿cuánto te va a costar? Ahora ahí va, sale y vámonos. La mayor parte, me acuerdo yo que en la administración de Cavazos le dije, Manuel, conseguí 20 becas para entrenar a la policía en asuntos de bombas y de identificación de secuestros y todo eso. Y dijo, mira, dijo, no vamos a moverle. No acaban de llegar aquí cuando ya los tome el crimen organizado. Entonces, lo que yo veo más peligroso de todo lo que dices es que se va creando una cultura de violencia donde ya nosotros no reaccionamos como seres humanos. Nos encontramos una muchacha siendo secuestrada o violada por un grupo. La reacción de la gente en el 99% de los casos es no te metas porque a ti también te va a tocar. Mala suerte. Están siendo heridos o matados, asesinando a una persona en un momento, igualmente no te metas. Es lo que queda aquí pensar es que la gente en muchos lugares, por ejemplo en las comunidades de Michoacán y en las comunidades de Chiapas, se han empezado a autodefender con las famosas autodefensas. Y es el gobierno principalmente el que los ataca, porque le rompe su esquema. El bandido tiene un trato con el gobierno y cuando salen los autodefensas,
los bandidos empiezan a presionar al gobierno para, oye, si estábamos tan bien hasta que surgieron estos tipos, quítamelos del... Y si te fijas, que se conoce muy poco sobre eso, todos los autodefensas siguen dos caminos. El gobierno los elimina o se convierten en otro tipo de cártel, Así es, rivales del... así es. Es decir, como el país, nuestro estado, nuestra nación, no ha resuelto el problema de la pobreza, se convierten en caldo de cultivo para que esto siga creciendo. O Sí, sea, conclusión mía, López sí, Obrador no cumplió con su promesa de primero los pobres. es una buena conclusión, Raúl, y no quiero que tu audiencia se quede con la idea de que no tiene solución, porque hablamos de cosas tan catastróficas y difíciles que podemos dejar a la audiencia con una sensación de que no hay rumbos. Quiero que la audiencia se quede con que sí hay soluciones, sí hay ejemplos, sí hay naciones que han tomado otro rumbo Claro. y lo han logrado. Mi querido Lo han logrado. Alfredo, te agradezco mucho tu tiempo. Estos comentarios han sido muy ricos, muy nutritivos para nuestra información. Y le agradezco a la audiencia el día de hoy. Y pues no nos despedimos, Alfredo. Creo que vamos a tener que seguir platicando porque habrá mucho tema por delante. Con mucho gusto, yo le pido perdón a la audiencia porque si no editan bien esto, van a salir los ladrillos de los perros y las emergencias que tuve aquí. Mil disculpas por eso, Raúl, ya ha sido un placer y un saludo muy cariñoso, afectuoso, sincero a tu audiencia. Y para Fuerte ti, mi abrazo, mi querido respeto y mi Alfredo. afecto. Gracias.